Bueno, Póngame en pantalla. saludemos a la abogada Mireya Pazmiño, que está con nosotros ya. Gracias, pues. Desde la bella ciudad de Guaranda. Buenos días, qué gusto, Carlita, qué gusto saludarla. Se la ve tan linda, tan alegre usted. Igual, qué gusto también, Jaimito, saludarle y un saludo grande y afectuoso a todo el Ecuador, acá en provincia de Bolívar. Muy alegre, muy contenta. Estamos en los carnavales de la provincia de Bolívar, invitados también, por favor visítenos. Se viene y a la Guaranda, fiesta. Claro, esos carnavales son Bolívar, maravillosos. la Todos los cultura acá cantones. del carnaval, en todos los cantones, en todas las parroquias y en todas las comunidades. Mucha alegría, mucha fiesta, mucho baile. Los desfiles, ¿no? Compartir, sí, las comparsas muy lindas. El día sábado fue la entrada al Taita Carnaval. Muchas comparsas acompañaron al Taita Carnaval y también vinieron muchos turistas, un show artístico muy bonito y el compartir con todos, el compartir una fritada, un baile, un verso. Una fritada y mis ojos se hacen así. Yo recuerdo un carnaval en Guaranda hace unos 10 años. Nos fuimos donde está el indio Guaranga, ¿no? Allá, aunque no te conozcan, Carlita, te invitan un canelazo, ¿no? Y yo llegué ahí como a las 11 de la mañana y no me acuerdo a qué hora me fui. Porque resulta que me encontré con gente que no conocía. Pero era su amiga de toda la vida. Eran muy amigos sin conocerme. La gente es muy cálida, muy afectuosa también acá. Nos gusta compartir y creo que eso nos hace bien a todos, ¿no? El compartir, el estar con las personas, el abrir las puertas a los turistas. Creo que hemos ido perdiendo de a poquito eso. ¿Recuerdan ustedes que antes siempre en las casas de nuestros abuelitos había un cuarto para recibir al turista, a alguien que le pida estadía o que esté de paso? Yo me acuerdo, en la casa de mis abuelitos había eso, pero ahora con este grado de inseguridad da un poquito de recelo también. Claro. Bueno, doctora, felicitaciones. Nueva asambleísta por la provincia de Bolívar, ahora por la Revolución Ciudadana. Vemos que la Revolución Ciudadana en esta provincia, que en la anterior elección tuvo menos votación, ahora creció. ¿A qué se debe el crecimiento de la RC en la provincia de Bolívar? Bueno, todos han buscado más del 50% a nivel de país, incluso la Revolución Ciudadana obtuvo más del 50% y la gente votó con esperanza, votó por el cambio. Ya están cansados de un modelo de gobierno destructivo, de un modelo de gobierno que no nos ha ayudado a salir de la inseguridad, que no ha activado la economía. Entonces el pueblo está cansado, la gente está cansada y acá en la provincia de Bolívar también ve esa opción en la Revolución Ciudadana, en la compañera Luisa González. Queremos ya tener una presidenta con mano firme y que combata ya la inseguridad en la que estamos viviendo. Correcto. También hay mucha inseguridad en la provincia de Bolívar, no solamente acá en la costa. Así es, así es. Tenemos nosotros unas 4 provincias que son del subtrópico, costa, de igual manera, una parroquia, y que ahí la inseguridad ha aumentado. Tenemos la provincia, el cantón Las Naves, el cantón de Chandía, el cantón Caluma, la inseguridad, la extorsión, la vacuna, las muertes violentas ha incrementado. Eso no se tenía antes acá en la provincia. Hay una parroquia que se llama San Luis de Pambil, que está justo con sus linderos o sus límites con la provincia de Los Ríos, Ventanas, especialmente. Entonces ahí los compañeros mencionan que no pueden sacar sus productos. En el círculo vial siempre les secuestran para las extorsiones, para pedirles, para vacunarles, robarles la mercadería y cosas así. Entonces esto ya no puede, ya es insoportable. Y esas provincias fueron quienes, esos cantones fueron quienes apoyaron también al cambio, a tener a Luisa González en la presidencia y a tener también asambleístas que les representen en la Asamblea Nacional. Correcto. Pero bueno, el gobierno dice que no hay que arriesgar lo ganado y que vivimos un nuevo Ecuador. No sé cuál es el nuevo Ecuador, porque para nosotros vivir el nuevo Ecuador es prácticamente el infierno, lo que estamos viviendo en este país. Estamos en una crisis muy profunda. Imagínense de 1.050 muertos en 45 días en este nuevo año, en el gobierno del señor Noboa.
Vemos que su plan Fénix no ha funcionado o simplemente fue una mentira y un engaño hacia los ecuatorianos, que hemos estado desesperados para que nos saquen de esta inseguridad, de estas muertes violentas. Ha aumentado el narcotráfico, ha aumentado los grupos delincuenciales organizados y de igual manera vemos que están contaminadas todas las instituciones del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, la función judicial, fiscalía, en todo lado. Y no hay un plan de gobierno, no hay una política pública criminal para que nos ayude a combatir esto. Asambleísta, la función de un legislador o legisladora, ¿cuál es? Porque mucha gente se puede confundir. Mireya Pazmiño es asambleísta por la provincia de Bolívar y tal vez esperan obras de Mireya Pazmiño. Mucha gente piensa así, ¿no? Le digo porque hay una persona en el chat que está diciendo que usted no ha hecho nada por la provincia de Bolívar en cuanto a obras. Entonces sí me gustaría que aclare a esas personas que tal vez están confundidas. Bueno, son troles, ya sabe que acá tenemos un gobierno que ha jugado con la comunicación, con los relatos engañosos y a gastar la mayoría del presupuesto para sus troles, ¿no? Entonces, pero Mireya Pazmiño, y como usted lo acaba de mencionar, en la Asamblea Nacional se va a legislar, hacer proyectos de ley, hacerlos aprobados, debatidos y aprobados, y de igual manera hacer procesos de fiscalización. En ese sentido, yo he hecho las propuestas en la provincia de Bolívar. Cuando estuve de asambleísta se aprobaron varios proyectos de ley, entre ellos para evitar que se quite el presupuesto para las universidades y para la parte de educación. Saqué un proyecto de ley para la UAFE para que vaya a combatir el lavado de activos en todas estas instituciones que acabé de nombrar, en las que está siendo incrustado la mafia y el narcotráfico, y de igual manera un control adecuado que se dé en la superintendencia de bancos. También presenté un proyecto de ley que ayuda a las mujeres para que puedan tener sus emprendimientos, puedan tener su sueldo igual que el sueldo de los hombres. Usted sabe que a nivel de país hay un machismo, incluso ha sido reflejado en perder nuestros derechos. Había mujeres que ocupaban el mismo cargo que los hombres, pero cobrábamos menos. Entonces, esos proyectos de ley han sido aprobados, un proyecto de ley al Código de la Democracia, para que nosotras las mujeres tengamos participación y que no venga tanta violencia de género ni política por lo que hemos sufrido. Y por eso usted ha visto, no hay muchas mujeres participando en la política porque la violencia es altísima y es muy fuerte, es muy grave. Se han metido con la familia, se han metido con la honra de las personas. Y cuando venga una mujer, ¿qué le ven? Le dicen de todo. Entonces, eso también se puso en el Código de la Democracia para que exista la participación de las mujeres en la toma de decisiones para poder rescatar nuestros derechos que han sido conquistados, pero también nos han ido quitando de a poco estos últimos gobiernos. El gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo, el gobierno de Noboa, no han respetado la Constitución, no han respetado ningún código, ninguna ley en el país, lo han pisoteado. Y ahora estamos viendo también este código, el Código de la Democracia, cómo el presidente de la República se ha burlado. No ha sacado su licencia para participar ahora en estas elecciones. Y de igual manera, no sabemos cuánto fue su gasto en campaña. Si estaba de presidente y estaba utilizando los fondos públicos, estaba de presidente y estaba utilizando los fondos de la campaña y estaban utilizando todo el dinero de los ecuatorianos, incluso haciendo uso de los medios de comunicación cuando solamente se debería informar el trabajo que se hace. Pero parece que no tenemos ninguna clase de trabajo, no hay ninguna clase de inversión. Entonces, todo este trabajo de hacer ese control fiscal, de hacer estos proyectos de ley, es el trabajo de los asambleístas. Nosotros no somos para hacer obras, somos para denunciar que no hay ejecución presupuestaria y que no existen obras de lo que el gobierno está encargado de hacerlo. Correcto. Usted mencionó hace un momento la UAFE. La UAFE y la Superintendencia de Bancos de este país. Resulta que por allí debe hacerse el control de lavado de activos, pero parece ser que no se está haciendo el trabajo que debe hacerse. Tanto así que este gobierno tiene a una persona en la UAFE, el señor José Julio Neira, que tiene 5 cargos, está en la UAFE, bueno, y algunos otros cargos que le ha delegado el presidente de la República y ahora está en Petroecuador. Por allí hay que hacer el control de lavado de activos. El otro día
entrevistábamos a un experto, decía, mientras se siga lavando dinero proveniente del narcotráfico en este país, no va a bajar la delincuencia, no va a bajar las muertes violentas, porque por allí se hace de todo. Y tampoco lo está haciendo la Superintendencia de Bancos, el SRI igual, pero cuando tienen que perseguir a alguien, ahí sí están presentes en todas, ¿no? Ahí sí son eficientes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede exigir desde la Asamblea? O hacer el control político a estas personas que están a cargo de estas instituciones y que deben entregar un reporte de lo que se está haciendo. Así es, completamente de acuerdo, pero recuerde usted que recién el gobierno sacó una ley antipillos que decía, ¿no? Esta ley antipillos lo único que se veía era para poner más impuestos a los ecuatorianos, pero ahí manifestaba que iba a hacer cambios a la UAFE cuando el presupuesto de la UAFE es de 1,5 millones. De 1,5 millones y no lo tecnifican, no ha aumentado el nivel de control, no hay ningún reporte qué está pasando en aduanas, qué está pasando en el fútbol ecuatoriano, qué está pasando en las cortes, qué está pasando en fiscalía, qué está pasando en los puertos, cuáles son las empresas que han sido incautadas esas toneladas de droga que hemos visto nosotros a nivel internacional en las noticias. ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuándo las allanan? No está haciendo su trabajo. Solamente esto es algo mediático. El gobierno nuevamente mintiendo, haciendo politiquería, porque no sirve sus proyectos de ley. Lo único que ha servido, sí, es para aumentarnos más los impuestos, pero para mentir al resto de los ecuatorianos. Y como usted acaba de mencionar, si no existe un control al lavado de activos, van a seguir todos estos, la inseguridad en nuestro país. Va a incrementar esas muertes violentas, va a incrementar el narcotráfico, va a incrementar todas esas extorsiones que estamos viendo, porque ellos son financiados con este dinero lavado acá. Y nosotros hemos visto las investigaciones que se han dado con personas de afuera, con personas que están un poco interesados qué es lo que está pasando en Latinoamérica y en especial en nuestro país. El mayor lavado de activos se da en los bancos claro, de acá del país. ¿Y qué pasa con la Superintendencia de Bancos? ¿Hay algún control? No. ¿Usted ha visto alguna sanción, alguna retención de algunos dineros que no son los provenientes de una manera lícita? No hay nada, no hay ningún reporte, no salen a decirnos absolutamente nada. Y la desesperación siempre ha sido del gobierno de poner a los superintendentes de bancos. ¿Qué pasó en el gobierno de Lazo? Ahí ellos mandaron a una terna y querían que sea un ex banquero el superintendente de bancos, y ahí salió también una voz, por ahí filtraron una voz como uno de los asesores, decían quién tiene que ir de superintendente de bancos. La Asamblea Nacional posicionó al señor Raúl González y no le dejaron sentarse en la superintendencia de bancos. Mandaron a las Fuerzas Armadas porque tienen miedo, y recuerde que teníamos un presidente banquero, que no le convenía que le vayan a hacer el control, una supervisión, una auditoría en el banco. ¿Qué miedo tienen? ¿A qué tenían miedo? Entonces, eso es una pregunta y en la que comenzaría y debería investigarse desde la UAFE. Pero si la UAFE no tiene presupuesto, si la UAFE no aumenta la tecnología para hacer ese control en todas estas instituciones, el país vamos a seguir en caos. Vamos a seguir con este alto índice de inseguridad y de muertes violentas. Asambleísta, ¿cómo? El cambio de gobierno, Jaime, un cambio de gobierno. Necesitamos cambiar de modelo de gobierno del que tenemos al día de hoy, porque es un modelo de gobierno destructivo, un modelo de gobierno que solamente quiere cuidar a los narcotraficantes y que quiere cuidar a las grandes élites que manejan la economía en el país. ¿Cómo es que el país económicamente no anda bien? La economía está por los suelos, pero la banca sigue ganando utilidades récord en el Ecuador. Eso es una de las preguntas que también nos hacemos por los altos índices de interés. Son altísimos los intereses y eso es una extorsión al bolsillo de los ecuatorianos. Tenemos que ponerle un por el tema de lavado de activos. También va de la mano todo, pero también va de la mano este abuso excesivo de los intereses, hasta el 30% en algunas instituciones. Y la gente no tiene cómo pagar porque está desempleada,
porque les han botado de sus trabajos. Recuerde que acabamos de pasar 2 crisis, la crisis del COVID y la crisis eléctrica, y que fomentó el desempleo, la crisis económica en todo el país. Entonces la gente se quedó sin activos, sin poder pagar sus préstamos. Y de igual manera se endeudan también porque los jóvenes no pueden ingresar a las universidades y tienen que mandarles a las universidades privadas, y las padres y madres de familia se están endeudando y después no tenemos cómo pagar. Entonces esto hay que controlar y esto hay que hacerlo, pero cambiando de modelo, cambiando de ese modelo privatizador. Nos quieren privatizar la educación, nos quieren privatizar la salud, nos quieren privatizar la seguridad. Y eso no está bien, esto hay que hacerlo reflexionar a todos los ecuatorianos. Cambiemos este modelo. Necesitamos un modelo que piense en la gente, que piense en cubrir sus necesidades, que piense en dar educación gratuita, de calidad y oportuna para nuestros jóvenes, oportunidades de trabajo para las mujeres, para nuestros jóvenes también que salen de las universidades. Y esto lo propone Luisa González. Ella tiene estructurado su plan de gobierno, pero hay que comunicar y hay que decirlo. Caso contrario, el relato mentiroso, engañoso de estos últimos gobiernos, de este modelo neoliberal, de este gobierno de Noboa, nos va a llevar a una crisis más profunda si continuamos con esto. Abogada Pazmiño, bueno, la próxima asamblea tiene que instalarse incluso antes, si no me equivoco, de la segunda vuelta electoral, es así, ¿no? ¿Cuándo está planificada instalarse? No, la asamblea, la nueva asamblea. La nueva asamblea. Sí, la nueva asamblea es el 14 de mayo. El 14 de mayo. El 14 de mayo. Ok, sí, ¿y cómo va a estar desde su perspectiva la coyuntura dentro de la asamblea, dada la polarización que hay de estos bloques con quien asuma la presidencia de la República justamente ahora en esta segunda vuelta? Mire, todo tenemos que dialogar y llegar a acuerdos, y en la Asamblea Nacional de igual manera, siempre alineado también a cuál es el plan de gobierno que se vaya a presentar y cuál es la agenda legislativa dentro de la Asamblea Nacional. Tenemos nosotros las 2 fuerzas, la primera fuerza, la de la Revolución Ciudadana, que tiene estructura, que tiene un plan, que tiene una agenda legislativa, y la otra es la bancada que va a ser del gobierno, ¿no? Que sabemos que no tiene ninguna agenda, que no tiene una estructura, como usted lo acaba de mencionar, está solo polarizada ahora la política, y 9 legisladores de parte de Pachacuti. Entonces hay que ver a qué lado se suma, ¿no? Si al lado del cambio, si al lado del progresismo y del desarrollo del país, o se suman a un lado de gobierno mentiroso, que solamente está con sus relatos para dividir a la gente, con sus relatos mentirosos, engañosos, y que lo único que nos han traído es más impuestos, suba de gasolinas, y que se vayan proyectos a fortalecer la economía de su familia, más no a fortalecer la economía de todo un país. Entonces, lamentablemente la política es claro, incierta y bueno, pues estoy segura que con Luisa González de presidenta se seguirá pues una agenda de reconstruir realmente el Ecuador, sobre todo empezando por las partes más sensibles y los sectores más vulnerables. Pero hay que plantear varios escenarios, y en un escenario en el que la situación no fuese como ustedes la esperan, ¿cuál va a ser la posición del bloque de la Revolución Ciudadana, o más bien cuál sería la posición de Mireya Pazmiño en torno pues justamente a esa asamblea polarizada? hay que llegar a acuerdos, pero como le dije, acuerdos en favor del país, en favor de todos los ecuatorianos. Hay que ver cuál es la agenda legislativa, cuáles son las propuestas que se tienen. Hay que llamar a la unidad y hay que darle gobernabilidad al país. Caso contrario, vamos a seguir nosotros en esta crisis y sí, cerrados los ojos, aprobando proyectos que no van en favor del pueblo, no haciendo en verdad un análisis y una fiscalización muy profunda en las instituciones. Cosa que no se ha visto en estos 2 años con esta asamblea, que ha sido para completar el periodo, ¿no?, de la asamblea del año 2021. Pero no se ha podido revisar que han hecho algún proceso de fiscalización. Ha habido varias denuncias, varios incumplimientos de funciones de varias autoridades, pero no se ha hecho absolutamente nada desde la Asamblea Nacional. Comienzan esto de estar comprando las conciencias, legisladores que no van en favor de las grandes mayorías, solamente van en favor de intereses personales.
varios legisladores han sido comprados por el gobierno. Entonces, eso hay que evitarlo. Y como le dije, si hay un proyecto en favor del pueblo y en favor del país, nosotros podemos llegar a acuerdos, porque hay que dar gobernabilidad al país. Doctora, uno de los primeros acuerdos o coincidencias que tienen que darse dentro de esta próxima asamblea es la conformación de los miembros del CAL. Mucho se habla de quién va a presidir la asamblea. Por ahí dicen que puede ser la doctora Anabela Asín de Noboa, que es la madre del presidente de la República actual. Otros somos, y ahí yo me incluyo, mi pensamiento muy personal, que es hora de que la Revolución Ciudadana pues también presida ya y no ceda básicamente ese espacio, por lo mismo que usted decía, ¿no? Por el tratamiento de normativas y de leyes que deben de darse a priori, ¿no? Que son las urgentes y emergentes. Pero también se plantea un escenario, ¿no? Dado la polarización de que, por ejemplo, una tercera fuerza como Pachacutic sea la que una vez más presida, por ejemplo, la asamblea. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué podría darse en esos acuerdos, en esas conversaciones? Bueno, la asamblea la va a presidir la doctora Anabela Asín apenas nos posicionemos, el 14 de mayo. Vicepresidente será el compañero Raúl Chávez y de secretario irá quien estaba encabezando del partido social cristiano. Entonces, así estará conformada y eso será el 14 de mayo. Luego vendrán quienes vayan a ser electos como presidente de la asamblea y ahí la primera fuerza ha sido la Revolución Ciudadana. Y usted ha visto eso. La Revolución Ciudadana ha tenido la primera fuerza desde el periodo que yo estuve ahí en el 2021. En esta también fue la Revolución Ciudadana, pero la Revolución Ciudadana siempre ha cedido. Y ha cedido en favor del país, ha cedido en favor de que exista la gobernabilidad. Pero ahora es la Revolución Ciudadana la primera fuerza y la que debería presidir la Asamblea Nacional. Entonces hay que ver cómo van esos acuerdos, esas conversaciones, pero es la Revolución Ciudadana quien debe ocupar la presidencia en la Asamblea Nacional. O sea, ¿usted está de acuerdo con esa posición? Completamente de acuerdo. Es el momento. Es el momento del cambio, es el momento de pensar en país. Se ha cedido, se les ha dado la oportunidad y miren lo que ha pasado en estos últimos años. Siempre han estado en favor de destruir a la economía del país. Siempre han estado en favor solo de las grandes mayorías, dejando a un lado a la gente pobre, a la gente que necesita, dejándoles a un lado sus intereses, haciéndonos perder derechos, haciéndonos perder oportunidades. No ha habido un debate o no ha habido una asamblea, un presidente de la asamblea que vaya en favor de las grandes mayorías. Entonces, para eso ha estado la Revolución Ciudadana siempre. Siempre hemos estado nosotros con ese plan de gobierno, con esa proyección a que existe el desarrollo, el cambio, que venga la oportunidad para todos. Y ahora el cambio es la Revolución Ciudadana. Y de igual manera, téngalo por seguro que Luisa González va a llegar a la presidencia. Y a las mujeres también necesitamos tener una presidenta gobernándonos y que tenga una mano firme y que al mismo tiempo tenga empatía y tenga ese corazón y nos gobiernen con amor. Qué importante. Doctora, ¿cuál es su posición sobre esta posibilidad que envía el presidente Daniel Noboa a la Asamblea para que se analice sobre la cooperación de fuerzas militares extranjeras dentro del país? ¿Cuál es más allá que demuestra pues la incapacidad y que no ha habido ningún plan Fénix? ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensa usted? Bueno, si ya no pueden las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional se le ha ido de las manos la inseguridad, no hay ningún plan, hay que ver cuáles son las propuestas. ¿Qué es lo que está pidiendo el presidente a esas Fuerzas Armadas internacionales? ¿Cuáles son los países que van a venir? ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces, como usted acaba de mencionar, no hay ningún plan, no hay ninguna política acá. Es un gobierno fracasado. Sí, es una policía y unas Fuerzas Armadas fracasadas y que necesitan apoyo. Y si ya estamos hablando de que el gobierno no ha podido, pues bienvenidos sean, siempre y cuando combatan la inseguridad. Bueno, pero el artículo 5 de la Constitución prohíbe la instalación de bases militares
dentro del país. Esto sería como ya un inicio de querer de pronto volver a instaurar esas bases militares. No sería como verlo a una perspectiva a largo plazo. Es que no podemos irnos contra la Constitución, y como usted lo acaba de mencionar, no a las bases militares. Si nos quieren venir a ayudar con inteligencia, mandarnos de ellos un plan, bienvenidos. O sea, no podemos nosotros decir no, pero no perder la soberanía de nuestro país, no permitir las bases militares, porque eso lo dice la Constitución. Eso lo dice la Constitución, pero no sabemos ahora qué es lo que está pasando. Recuerde ya, el presidente a través de unos convenios, ya tenemos nosotros a fuerzas internacionales en Galápagos. Así es. Y también tenemos que ver si ha funcionado o no ha funcionado estas bases militares en otros países. Porque se han venido crisis y no han combatido el narcotráfico y no han combatido la inseguridad. Entonces hay que hacer un análisis y hay que revisar también cómo es esa ayuda que están pidiendo para que vengan a combatir la inseguridad acá en el país. O nos resulta mejor, en vez de perder soberanía, de violar la Constitución, nos resulta a los ecuatorianos cambiar de modelo de gobierno. Y a esto les llamo yo a la reflexión. Hay que cambiar de modelo de gobierno para no perder nuestra soberanía, para no que nos sigan robando y mintiendo y engañándonos, poniendo impuestos para combatir la inseguridad, cuando en verdad lo único que han hecho es coger ese presupuesto y hay que revisarlo, ¿no? Si ese presupuesto del 3% del IVA que nos aumentaron no se fue a la campaña del gobierno, a la campaña del presidente, o se fue a otros lados, porque a combatir la inseguridad no se ha ido. Porque, mire, a 1,5 millones a la UAFE, 1,5 millones a la UAFE, cuando se recaudó más de $1.000 millones con la suba del 3% del IVA. ¿Y por qué no se apoya ahí para que exista un control a estos dineros ilícitos que son los que financian a estos grupos delictivos? ¿Por qué no se ha aumentado el número de policías? ¿Por qué no se hace un control en las aduanas? ¿Por qué no se ponen los escáneres en las aduanas? ¿Qué pasa en los puertos? ¿Quiénes son las empresas que están sacando la droga por los puertos? Entonces, todas estas cosas es como contradecirse, ¿no?, con el presidente y lo que no se está haciendo. Por eso el cambio de modelo de gobierno. Por eso necesitamos a Luisa González como presidenta este 13 de noviembre y téngalo por seguro que la gente está reflexionando, la gente está con esperanza. Ahora sacaron ya una nueva encuesta. Luisa González está con el 51,43% de aceptación. Luisa González va a ser la próxima presidenta del Ecuador. Y ahí vamos a respetar la Constitución y se va a generar esta política pública para combatir la inseguridad y el presupuesto. La plata de los ecuatorianos irá para la parte social que tanta falta nos está haciendo ahora hoy en día. Doctora, ya en la recta final de esta entrevista, bueno, este fin de semana justamente vimos un video de algunas organizaciones en Chimborazo que han tomado una postura que están apoyando al candidato presidente Daniel Noboa. ¿Cómo está el respaldo de ciertas organizaciones en la provincia de Bolívar que estuvieron con Leonidas Issa en la primera vuelta? Entiendo que usted no me va a hablar por Pachacuti, pero ¿hay acercamientos de parte de organizaciones de esa línea de izquierda que estuvieron con Leonidas Issa en la provincia de Bolívar? Así es, ha habido ya el pronunciamiento de varios de los compañeros. Incluso acá el prefecto es de Pachacutic y ellos también ya han dado el respaldo para la compañera Luisa González. La FECABRUNAR y el presidente ha quedado en dialogar en estos días. Están esperando que pasemos estas fiestas carnavalescas en la provincia, pero muchos de los compañeros presidentes de las comunidades, las bases, de igual manera se han pronunciado en apoyo a Luisa para que vaya a la presidencia de la República. Quieren llegar a acuerdos, ellos tienen muchas necesidades, ha sido abandonado, no ha sido atendidos por el gobierno en estos últimos años, entonces tienen varias de las propuestas también para la compañera Luisa, que una vez que llegue al gobierno, que llegue como presidenta, puedan apoyar a las necesidades que tienen en las comunidades, que tienen las bases, que tienen en los cantones, en las parroquias. Pero la gente acá en la provincia está respondiendo y está saliendo en favor de Luisa González. ¿Cuándo se pronunció el prefecto?
El prefecto en manera pública no se ha presentado, pero ya ha hablado y se ha comunicado, nos hemos sentado a dialogar y él ya se ha pronunciado en apoyo a Luis. ¿Cómo se llama el prefecto de Bolívar? Aníbal Coronel. Ok. Y eso significa que otras organizaciones se están sumando al proyecto político Otras de Luis. organizaciones también se están sumando, varios de los alcaldes de igual manera ya se han sentado a dialogar, a llegar a acuerdos y de igual manera el apoyo directo a la compañera Luisa González. Alcaldes de acá. Los pronunciamientos que se han dado en estos días de organizaciones que son, no sé si afín a Pachacutic, pero tal vez esas organizaciones en la primera vuelta no votaron por Leonidas Issa, votaron por otra candidatura y ahora se toman el nombre que son parte de Pachacutic y que van a votar o que van a respaldar al otro proyecto político. Bueno, usted sabe, ¿no? Estamos en un proceso democrático, todos tienen el derecho de ver cuáles son sus candidatos. Muchas de las personas también han dicho, nos hemos equivocado. Nosotros en la primera vuelta sí votamos por el presidente, pero ahora nos damos cuenta que en realidad es un relato mentiroso el que tiene, un relato engañoso. Ellos están viviendo toda la mentira que se ha dicho y ahora nos han manifestado que van a votar por la compañera Luisa González. Gente que votó por Noboa. Líderes, así es, gente que ha votado por Noboa y lo han dicho y me han escrito. Mireya, el respaldo para Luisa. Vemos cómo está la situación, vemos cómo está ahora el país. Imagínense, 1.050 muertos en 45 días. Esto es algo tenebroso, esto es algo horroroso y espantoso lo que estamos viviendo los ecuatorianos y no vamos a permitir que continuemos con esto. 1 año y medio y su plan Fénix no ha funcionado o en realidad nos mintieron. Más de $1.000 millones en la recaudación del impuesto del IVA que iba para combatir la inseguridad, pero no hemos visto que en realidad se le ha hecho llegar esto a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la UAFE, a la Superintendencia de Bancos. No hay nada, no hay ningún control. Solamente está polarizado toda la política acá en el país, el miedo que quieren implementar a los ecuatorianos, pero ya creo que están saliendo de ese miedo, están viendo y despertando a la realidad y tienen esperanza. Entonces, ese es el apoyo y las bases. A veces salen algunos líderes, ¿no? Los presidentes de las comunidades, los presidentes de alguna organización, pero las bases nos han dicho, nosotros vamos a votar por Luis, vamos a votar por Luis, ya que el presidente será la decisión de él, pero las bases, ellos sí sienten la necesidad y ya no quieren más mentiras, ya no quieren este modelo destructivo, quieren un cambio y ese cambio y la opción de ese cambio es Luisa. Abogada, quiero agradecerle por su tiempo. A usted, Jaimito, muchas gracias y qué gusto, Carlita, qué linda. Gracias, les espero, por favor, invitados todos acá al Carnaval de Guaranda. Es nuestra fiesta cultural más grande que se desarrolla. Todos estamos acá con los brazos abiertos. El cariño es muy grande para recibir a todos los hermanos ecuatorianos. Vamos invitados. A ver si nos animamos a ir a Guaranda. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí, qué lindo. Van a haber unas comparsas lindísimas de la confraternidad. Es algo hermoso que se vive, es una fiesta lindísima. Así que todos invitados, por favor, Carlita, anímese. Jaimito, les espero para poder brindar. Ahí vamos a estar, si Dios lo quiere. Una fritadita y ver estas comparsas hermosas. Cuando me dice una fritadita, los ojos me brillan. Doctora, gracias y felicitaciones una vez más. Esperamos, como siempre, un trabajo ejemplar de su parte en la Asamblea. Ustedes, muchas gracias por esa consideración. Una linda mañana a todos. Gracias. Todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta. ¿Cómo es, Carlita? Sigamos. No me haga cantar. No me haga cantar. Eso no, la voz del carnaval. Eso no es lo mío. Pero bueno, mira, Jaime, nos dejan muchas reflexiones, ¿no? Sobre realmente, y algo que me quedo de lo que dijo la doctora Pazmiño, es que no es que necesitamos apoyo, necesitamos un cambio de gobierno, ¿no? Necesitamos un cambio de pensamiento, necesitamos un cambio de visión, porque de nada va a servir las cosas que quiera hacer un gobierno que no conoce la realidad, ¿no? Y que no está conectado con la realidad correcta. Que no tiene ningún plan, Carlos. Que no tiene ningún plan. Entonces, lo que necesitamos es un cambio de gobierno. Esto me parece cuando
yo vivía en el campo, ¿no? Escuchaba eso que decían, la carga se acomoda en el camino, ni se acomoda. Sí, las cargas se acomodan en el... No te preocupes que las cargas se acomodan en el camino. Así anda este gobierno. O sea, que lo que se le viene a la mente en este momento, o le dice el pana del pana del pana, ¿qué te parece? Me parece fabulosa la idea, pero no tienes ningún plan. El sector público no es así, pues. El sector público no es una empresa privada tuya que tienes que coger y armar todo el presupuesto en ese momento, ¿no? Son presupuestos cada año. Así es. O sea, aquí no hay ningún plan. Ese cuento de que nos vienen vendiendo, de que estamos trabajando, que arriesgamos la vida. Esa es la farsa más grande que puede tener este presidente. Él y sus Pepe Cortisona y todos los que forman parte de ese gobierno donde lamentablemente no tienen ningún plan, se creen los eruditos en el derecho constitucional, penal, hacen lo que les da la gana, cogen y trapean el piso con la Constitución. Es una cosa que a la gente le viven vendiendo humo, y qué lamentable que medios de comunicación se presten para posicionar estas farsas, ¿no?